Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin y bienvenido a mi canal. En este nuevo video vamos a entrar ya propiamente a ver el primer tema de la progresión 6 de nuestro curso de Pensamiento Matemático 2. Ya en el video pasado habíamos dado un bosquejo general de lo que vamos a hablar en esta progresión y ahora toca pues entrar al primer tema que estaría relacionado con lo que es la perspectiva histórica del conjunto de los números reales. Aquí en este breve video vamos a dar una pequeña semblanza histórica de cómo fueron surgiendo los diferentes conjuntos numéricos que pues se emplean en matemáticas, ¿no? Para empezar, pues vamos a hablar sobre el tipo de número más elemental, ¿no? Podríamos decir, el primero que surgió, que son los números naturales. Hay que notar que los números naturales se suelen representar con esta letra n como estilizada. Y bueno, pues fueron los números naturales fueron los primeros en ser usados por el hombre. Y esto es debido a que el hombre primitivo pues se vio en la necesidad de contar cosas, llevar un recuento de lo que había, de lo que estaba viendo, ya sean animales, ya sean árboles, ya sean las propias personas, cuántas piedras habían, etcétera, ¿no? Entonces, de principio el hombre primitivo usaba marcas, pequeñas rayitas que hacía en ciertos materiales como huesos o madera o a lo mejor en las propias cuevas, ¿no? Hacían ciertas marcas para llevar el recuento. Entonces, esa fue la primera necesidad del hombre primitivo, el de contar cosas y ahí está de alguna manera el origen de los números naturales. Eh, También hay que decir que primeramente se usaron símbolos, perdón, marcas, pequeñas rayitas, pero ya luego esto de los números naturales se fue formalizando más y ya luego pues contábamos con ciertos símbolos, por ejemplo en nuestro tipo de sistema numérico, pues bueno, tenemos ya lo que conocemos como el número 2, el número 3, que de alguna manera eficientaban el hecho de no estar haciendo tantas marcas en un hueso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quería simbolizar el número 100, tenía que hacer 100 rayitas, ¿no? Entonces, de alguna manera fue evolucionando esto para que con tres símbolos, que es el 1, el 0 y el 0, pues bueno, pudiésemos representar pues 100 marcas, ¿no? De manera más eficiente. También hay que decir, aunque no está aquí en la lámina que tengo acá, se le llaman números naturales. No recuerdo ahorita bien qué matemático es el que les asignó ese nombre, pero el criterio de llamarles naturales era porque, en su opinión, él consideraba que los números naturales formaban parte de la naturaleza creada por Dios, es decir, que formaba parte de la naturaleza, ¿no? De la creación, ¿no? En un sentido religioso, ¿no? Y que los demás números que vinieron después, pues ya eran invención humana, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues él consideraba eso y por eso le llamó naturales, porque formaban parte de la propia naturaleza, que no fueron inventados por el hombre, ¿no? Entonces, sino que era creación del propio Dios, ¿no? También finalizamos diciendo que desde las primeras civilizaciones, como la babilónica y la egipcia, se empezaron a usar, se empezaron a usar alrededor del año 3000 antes de la era común, sistemas primitivos de numeración para contar objetos y llevar registros, ¿no? En este caso, nosotros tenemos el sistema decimal, ¿no? Con base 10 y bueno, ya no hacemos marcas, o sea, en la actualidad nosotros no hacemos marcas y nos hemos inventado eso, ¿no? El sistema decimal. Por ejemplo, la babilónica pues también llegó a tener su propio sistema, ¿no? De recuento para evitar estar haciendo marcas, ¿no? Entonces, aquí hay evidencia de que ya habían los primeros sistemas primitivos de numeración para llevar el conteo de objetos y la cuestión de llevar registros, ¿no? Bueno, dicho eso, pues vamos a pasar al siguiente conjunto numérico, que serían los números enteros, ¿no? Los números enteros se simbolizan de alguna manera similar, así como la letra n, este se simboliza con la letra Z. Por ahí no tengo el dato exacto, pero el hecho de que se simbolicen con la letra Z los números enteros deriva de una palabra en alemán que creo que traducida al español vendría a significar como número. Entonces, pues agarraron esta letra
y como comenzaba con Z, pues bueno, ahí quedó la Z para simbolizar a los números enteros, ¿no? Ahora bien, los números enteros empezaron a ser usados en buena parte debido a la actividad comercial, que esto, pues bueno, obviamente con el desarrollo del ser humano, pues se empezó a florecer esta nueva actividad, ¿no? No solamente la caza y la recolección de frutos, sino también ya había una actividad de trueque, de comercio, ¿no? De compras, ventas, etcétera, en donde existía la necesidad de registrar deudas, pérdidas o posiciones opuestas, ¿no? Dado que a veces quería yo saber si había perdido yo o si yo estoy sacando ganancia de la venta de mis productos, o si quería yo representar una deuda con tal persona o que alguien me debía a mí. Entonces, de alguna manera, pues se tuvo que inventar o expandir el campo de los números naturales para extenderlo y crear los números enteros que, pues bueno, ya conllevan números o cantidades negativas, ¿no? Eh, Ahora bien, no hay una época específica asociada a la introducción de los números enteros, ya que su uso fue un proceso bastante gradual y no se puede decir que a partir de un cierto año ya estaban los números enteros y en el otro año anterior pues no estaban los números enteros. Entonces, de alguna manera como que se fue dando de manera orgánica la introducción de los números enteros, ¿no? Dicho eso, vamos a hablar ahora del siguiente conjunto numérico, que sería el de los números racionales, que se simbolizan con la letra Q. También esto deriva de una palabra que creo que es en latín, que ahorita no tengo el dato a la mano, pero bueno, esta palabra en latín eh, es como se dice fracción o parte, creo, fracción o parte, creo que fracción en latín, ¿sí? Entonces, en latín, la letra, esa palabra empieza con Q y bueno, pues de ahí se extrajo la idea de representar a los números racionales con la letra Q. Y es que los números racionales no es que sean las fracciones solamente, sino que incluyen a todos los números anteriores, es decir, a los naturales, a los enteros, pero también estos otros nuevos números como 3 cuartos o un medio o 5 séptimos, que ya son, digamos que, números que no vienen a representar cosas precisamente enteras, ¿no? Sino que son fracciones, son partes de ciertas unidades, ¿no? Entonces, leemos acá, ya los babilonios y egipcios también tenían sistemas numéricos que permitían el uso o representación de fracciones, el manejo de fracciones. Sin embargo, los matemáticos griegos como Pitágoras y Euclides establecieron las bases para los números racionales alrededor del 500 al 300 antes de la era común. Y como último punto, en la Edad Media y en el Renacimiento, matemáticos como Fibonacci y Gerolamo Cardano hicieron enormes contribuciones a la teoría de fracciones y los números racionales, ¿no? Porque, bueno, este tipo de números también da y dio en su momento, y creo que sigue dando, digo, no dudo yo que sea así, pues el hecho de estudiarlos en profundidad y de conocer cada vez más propiedades nuevas que poseen estos números racionales, ¿no? Entonces, ahí pues la aportación que tuvieron este par de matemáticos en la Edad Media, pues bueno, pues sentó un enorme avance en la teoría, en el estudio de las fracciones y en general de los números racionales, ¿no? Ahora bien, vamos con el siguiente conjunto numérico, que sería el de los irracionales. Aquí hay que decir que no hay, al menos por lo que me he informado, no hay podríamos decir, un consenso en la manera en cómo representar a los números irracionales, porque no, de manera formal no hay una letra para representarlos. Aquí yo he tomado la letra I, que bueno, algunos lo utilizan para representar a los números irracionales, aunque también esto puede generar un poco de conflicto, porque los números imaginarios también se suelen representar con la letra I. Entonces, y aquí, pues depende a veces del gusto de cada quien cómo representar a los números irracionales. Yo tomo la letra I eh, precisamente de la palabra irracional, ¿no? Aunque no es algo que
Yo creo que incluso, bueno, no estoy del todo seguro, pero también, por ejemplo, a veces utilizan el número pi, más o menos estilizado, no sé, igual me estoy equivocando, para representar a los números irracionales, por ahí lo he visto, eh, porque, bueno, pi viene siendo un número irracional, entonces, de alguna manera también lo toman como estandarte para representar a los irracionales, pero bueno, lo cierto es de que no hay un consenso único en la manera en cómo se representan o con qué letra representamos a los números irracionales. Yo tomaré la letra I para este curso, ¿no? Ahora, hay que decir que su descubrimiento se atribuye a los pitagóricos en el siglo V antes de la era común. En el siglo III antes de la era común, Euclides demostró que raíz de 2 es un número irracional. Y aquí también hay que decir que el descubrimiento de los números irracionales, que son estos que no se pueden poner como la división de dos números enteros, de alguna manera representó como que un shock, como que, sí, como un impacto en lo que es la cuestión de la filosofía que se llevaba en aquel tiempo, la filosofía griega, los matemáticos griegos, dado que pensaban que eh, los números como que formaban parte del orden perfecto de las cosas, como de la armonía que existía en el universo y de todo lo que existía. Entonces no concebían el hecho de que hubieran números, porque todo pensaban que era exacto, ¿me entienden? Como la idea de que todo era totalmente exacto, todo cuadraba bien, todo era perfecto. Entonces todos los números de alguna manera surgían pues con operaciones, o sea, como que no había no sé, no encuentro muy bien las palabras, pero como que todo era exacto, ¿me entienden? Entonces, cuando se descubrió que habían números que, que tenían infinitos decimales, cifras decimales como pi, y que no eran exactos y que tenían infinitos decimales y que no podías representarlos eh, de manera exacta como la división de dos números enteros, eso chocó de alguna manera con la filosofía de aquel tiempo, esa que decía, ¿no? De que todo era exacto, que todo se podía representar de manera exacta. Entonces estos irracionales como que tendían a rebelarse ante esa idea. Entonces hubo como que un impacto en ese sentido, porque hay que decir que también las matemáticas y sobre todo en la cultura griega, pues también tenían un peso o una carga filosófica, ¿no? O sea, como que estaban imbuidos también en la concepción filosófica de aquel tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, también continuaron siendo estudiados en la Edad Media y en el Renacimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hay que decir de los números irracionales. Y bueno, terminamos con el conjunto más grande que vamos a ver acá, que es el de los números reales. Aquí sí hay que decir que aquí sí hay un consenso en cuanto a que los números reales son representados con la letra R. También igual, todos se buscan que sean letras estilizadas y en mayúscula. Entonces la R se utiliza para los números reales. Que bueno, vendríamos a entender que los números reales son como la unión, o sí, la unión, o el conjunto que engloba a los irracionales y a los racionales, ¿no? Y bueno, aquí nada más tenemos un único punto, que es que la noción y presentación formal de los números reales se le atribuye al matemático alemán Richard Dedekind en el siglo XIX. Entonces, de alguna manera, él como que le dio formalidad a este campo numérico. Y bueno, eh, supongo yo que a través de sus obras, de alguna obra que él haya publicado con relación a ese tema, y bueno, ahí sentó la base formal de lo que serían los números reales. Y bueno, con eso creo que concluimos este primer tema, que es de alguna manera una brevísima reseña histórica de cómo fueron surgiendo los números a través de los tiempos. Y bueno, ya en el siguiente tema, pues bueno, ya hablaremos propiamente de los conjuntos que hemos ahorita reseñado. Y bueno, si te ha gustado el video, pues me ayudaría bastante que le dieras like al video, que lo compartas, que comentes, que te suscribas. Y también igual que actives esto de la campanita para que te avise YouTube de cuando haya un nuevo video. Y bueno, dicho eso, pues te deseo un excelente día y que estés bien.